historia de un joven campesino que tenía una novia, era cristiano, ¿verdad? Y tenía una vecina en que en la historia no pone si era cristiano o no, pero bueno, él ponía su caballo blanco, ponía su silla y iba a ver a su prometida. Salieron durante 2 años y el chico pues estaba enamorado de esta chica, ¿verdad? Y una vez que iba hacia casa de esta joven, le sale una anciana de la iglesia que vivía por aquí, por ahí, aquella calle, ¿verdad? Y le dijo a la joven que estaba en el caballo pasando, le dijo: el Señor me ha enviado a decirte que no es su voluntad que te unas en matrimonio con esta joven. Ella no es la esposa que él tiene preparada para ti. Y el joven, confundido, le costaba aceptar como de parte de Dios la profecía o la palabra que le había dado a aquella chica, a aquella anciana, ¿verdad? Y él le dijo: Señor, por favor, confirma por medio de una señal si es tu voluntad que esta joven sea mi esposa. Y Dios ya le había hablado muy claramente, pero él, bueno, confirma que es tuya, que es de parte de ti. Entonces, si es tu voluntad, Señor, que me case con ella. Y permite, si es así, permite que mi caballo me lleve a su casa sin que yo tenga que guiarlo. De lo contrario, que el caballo pierda el camino y me lleve a otro lado. El joven iba cada día durante 2 años a casa de esta chica y le dice el joven al Señor: Señor, si es tu voluntad, de nuevo, que el caballo me guíe a casa de esta joven. ¿Qué pasó? El joven se subió al caballo al siguiente día. ¿Y qué hizo el caballo? Lo único que hizo fue ordenarle que se pusiera en marcha, y el caballo, sin vacilar, tomó rumbo, como era costumbre, todas las tardes. Los caballos son muy inteligentes. ¿Qué hizo el caballo? A donde iban siempre, a casa de aquella mujer, ¿verdad? Año y medio después, su matrimonio fracasó, a pesar de todos los esfuerzos que hicieron para que esto no sucediera. El joven, muy triste, se lamenta ante su pastor preguntando: ¿por qué fracasó mi matrimonio si tomé la decisión después de consultar la voluntad de Dios? Joven, le dijo el pastor, tú no hiciste la voluntad de Dios, tú hiciste la voluntad de tu caballo. Él no era tonto. Este joven sabía que el caballo iría allí, pero Señor acopló la voluntad de Dios a su voluntad, ¿verdad? Vemos en Mateo 6:10, nos dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Esto es el Padre Nuestro. ¿Cómo empieza? Padre nuestro que estás en los... Esto es como reconociendo: Señor, tú estás en el cielo, yo estoy en la tierra, tú eres infinito, eterno, yo soy pobre, yo soy finito. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, y dice: hágase tu voluntad. ¿Sabéis? Sabemos que los seres humanos somos tripartitos. ¿Quién sabe esto? Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre el alma y el espíritu? Es un poquito complicado, pero lo voy a decir así de una forma rápida. ¿Qué diferencia hay? El alma es la esencia del ser humano. El alma es lo que eres, lo que tú eres. Están ahí tus emociones, está tu voluntad, tu mentalidad, tu persona, es el alma. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es la esencia del ser humano que se conecta con Dios. Es el aspecto del ser humano que se conecta con Dios. Por eso dice la palabra en Efesios 2:1: antes ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. El espíritu estaba muerto, pero el alma, todo el mundo, quien cree en Dios, quien no cree en Dios, tiene alma, está viva, tiene sus emociones, tiene...
¿Cuándo es la diferencia? En el espíritu. El espíritu en Cristo es cuando revivimos, nacemos de nuevo. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo y queremos obedecerle, viene el Espíritu Santo por fe y crea esa infusión, el Espíritu Santo con tu espíritu, y crea esa nueva vida. Así como el espermatozoide y el óvulo, viene el Espíritu Santo cuando aceptamos a Cristo y crea esa nueva vida. Amén. El alma es eterna. Tú y yo, tú sabes una cosa, esto es muy interesante. Tú sabes que tú eres un alma en un cuerpo. Tu verdadera esencia es tu alma. Tú eres un alma que tienes un cuerpo. No eres un cuerpo que tienes un alma. Tú eres un alma que tienes un cuerpo. Y tu alma es eterna. El alma es eterna. ¿Seremos eternos para una vida abundante en Cristo o seremos eternos en una eternidad de oscuridad y de muerte constante, pero sin morir? Dice la palabra, Dios ha puesto eternidad en los corazones, eternidad. Eso siempre lo pongo en ejemplo un guante. Coges un guante y el trapo, ponle que es el cuerpo, y la mano es el alma. Cuando entra el guante la mano en el guante, ¿qué hace? El guante se mueve. El alma es la esencia del ser humano. Y en la otra vida simplemente cambiaremos de cuerpo. Cuando pasemos de esta dimensión a la dimensión eterna, simplemente tu alma será la misma, pero cambiaremos de funda. Cambiaremos de cuerpo, un cuerpo glorificado. Alégrate, un cuerpo glorificado, un cuerpo incluso de carne y hueso, pero libres, sin enfermedad, sin depresiones, sin angustias, sin necesidades. Tu alma en un cuerpo nuevo, tu esencia en un cuerpo nuevo, un cuerpo celestial y glorificado. Pero también aquellos que no tengan la vida, que no hayan aceptado al Señor como Salvador, tendrán esa eternidad, ese alma que estará en un lugar. El castigo no es, mira, no creíste, al infierno. El castigo es estar separados de Cristo. Y ahí es donde no está Dios, no hay amor, no hay luz, no hay paz, no hay alegría. Es todo lo contrario. Entonces será una muerte constante, eterna. Cambiando de tema. El alma consta de 3 partes. Consta de las emociones, la mente, el intelecto y la voluntad. Tu alma consta de 3 partes. Emociones, lo que sentimos, el intelecto, tu mente, y la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? La voluntad es la parte del alma que tiene la habilidad de tomar decisiones. Y Dios nos ha dado la libertad de tomar decisiones. Y a veces cansa, ¿verdad? Siempre tomando decisiones. Me voy al súper, ¿qué arroz compro? ¿El Montsià o el Bayo? No sé, o el de marca blanca. Montsià. Y si es bomba, mejor. No se pasa. El Montsià, ¿verdad? Y estamos siempre tomando decisiones. Para las mujeres y hombres que hacen la comida? Qué chulo es cada día preparar comida, ¿eh? Qué chulo es cada día preparar comida. Ahora, mañana, ¿qué comeremos? Venga, lentejas, venga, ahora arroz, ahora... Y estoy cansado de hacer comida y siempre haciendo comida. Siempre decidiendo, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me casaré? ¿Cuántos hijos voy a tener? Estamos tomando decisiones cada día de menor importancia a mucha importancia. Nuestra voluntad no para de trabajar, ¿verdad? Pero hay una voluntad, iglesia, que es perfecta. Hay una voluntad que es inigualable, que es poderosa, que es la voluntad del Padre, que es la voluntad de Dios, que Él tiene un plan perfecto para ti, un plan perfecto para ti, un plan que no se va a equivocar. Y vamos a leerlo en Efesios 2:10, y nos dice, fijaros, qué maravilla de versículo.
Dice, nosotros somos hechura suya. Significa, nosotros hemos sido hechos por Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene una voluntad. Dios tiene preparado un camino para que tú y yo andemos en ese propósito. Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas, contando con nuestra voluntad. Amén. Cuando hemos rendido nuestra vida al señorío de Cristo, podemos entrar en ese plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y es decir, Señor, no es ya mi voluntad, hágase tu voluntad en mi vida. Esa voluntad que sé que todo estará bien. Aunque haya tormenta, aunque haya sufrimiento, aunque no entienda, esa es la palabra de Dios, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta. Primera de Juan 2:17. Fijaros que también, qué palabra. Dice, el mundo y sus deseos pasan. Que eso significa la voluntad humana. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. La voluntad humana es débil, la voluntad de Dios es fuerte y es eterna y traspasa los límites de esta vida. Haciendo la voluntad de Dios, eso traspasa la eternidad y tendremos una recompensa allí con Él. A veces, como cristianos, podemos despistarnos. Como cristianos, ¿alguien se ha despistado alguna vez por aquí? Lo primero, ¿eh? Como cristianos nos despistamos, ¿verdad? Y en algún momento, puede ser que sea tu caso hoy en día, puede ser que ya haya pasado, pero a veces podemos ver a Dios como un gran Papá Noel, ¿verdad? Alguien que puede y tiene que satisfacer mis deseos. Tiene que satisfacer mis deseos. Cuando yo me encierro en mi deseo y mi voluntad, y Dios no me lo concede, ahí vienen las pataletas, ahí vienen los berrinches, ahí vienen los enfados con Dios, y al final muchas veces lo reflejamos con un enfado en la familia de la fe. Es como decir, Señor, dame esto, dame este Ferrari rojo. Y Dios te dice, oye, ¿que te vas a matar? ¿No te conviene? Así como a veces Sofía me puede pedir a mí cualquier cosa que yo sé que le va a ir mal, yo le digo, Sofía, no. Ahora que Elías me pida una moto de 750 centímetros cúbicos. Imagínate, no. Así es Dios con nosotros. O sea, muchas veces Él no nos va a dar lo que le pedimos, porque aunque sea bueno aparentemente, Él vive en una esfera, en una dimensión que Él vive en el pasado, en el presente y en el futuro. Él vive fuera del tiempo. Y Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y tenemos que entender esto, familia. Dios no es alguien, un genio de la lámpara. Dios es alguien que es un padre. Y dice, y Jesús dijo, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Porque sabe lo que es mejor. Amén. Cuando era pequeño, en plan de broma, y lo sabe Joan, mi primo, a veces, es que, ¿por qué lo hacíais esto? Es que nos traían carbón de azúcar a los reyes. Nos traían carbón, íbamos corriendo a buscar los regalos, ¿verdad? En el día 6 de enero, y nos encontramos allí un montón de carbón, y nos quedamos mirando allí, y yo disimulando, y por dentro tenía una rabia, disimulando con la sonrisa forzada, cara de póker. La cara de póker que acababa en pucheros, acababa en pucheritos, aquello a punto de llorar. Y cuando ya nos veían apurados, ya los regalos que están aquí,
¿verdad? Y es lo mismo, es lo mismo. Muchas veces nos pasa que eso, ¿verdad? Que Dios sabe lo que es más necesario para nuestras vidas. Y a veces Dios disfraza las cosas para madurarnos. Hay una imagen de que se ve a Cristo de cuclillas sosteniendo un gran peluche detrás y una niña delante de él con un peluchito aquí cogidito, y Jesús está con la mano así diciéndole, dámelo, dámelo. Y detrás tiene preparado aquel gran peluche. Y muchas veces el Señor te va a pedir algo, como le pidió a Isaac a Abraham. Te va a pedir algo. ¿Para qué? ¿Para hacerte la puñeta? No, sino para madurarte en la fe. Él todo lo que hace, lo hace con amor, porque Él es amor y con un propósito. Y si a veces vemos carbón en vez del regalo, pues vamos a aguantar, ¿no? Vamos a aguantar, Señor, y tú sabrás lo que está pasando. Pero confía, confía, y al final venir al regalo, menos mal. Depende de lo que Dios quiera, ¿no? Pero bueno. Hemos sido llamados al reino de Dios para hacer su voluntad. Esta es la frase que Dios me despertó una noche y estuve meditando para este mensaje. Dios, iglesia, familia, nos ha llamado a su reino para hacer su voluntad. Habrá veces que se va a emparejar tu voluntad con la de Él, algunas cosas sí, algunas cosas no, pero su voluntad es la perfecta. El Señor Jesús libró una gran batalla en el jardín de Getsemaní. La palabra Getsemaní, ¿sabéis qué significa en arameo? Prensa de aceite. Y el Señor sufrió una presión en el jardín. Ahí fue donde Él venció al enemigo. Él no lo venció en la cruz de Calvario. Él peleó la batalla en el jardín, en oración, clamando al Padre, porque Él sabía lo que le venía encima a Jesús. Jesús no sufría por los clavos que le vendrían. Jesús no sufría por los latigazos que le abrirían la espalda. Jesús sufría porque siendo Dios y sin haber jamás conocido el pecado, vendría toda la maldad, todos los demonios pasados, presentes, futuros, en su cuerpo. Millones de demonios de locura, de enfermedad, de lujuria, de toda clase, vendrían sobre él. De hecho, el centurión romano, que había visto miles de crucifixiones o cientos de crucifixiones, cuando Jesús estaba ya a punto de expirar, Jesús, que dice la palabra, que dio un gran grito, clamó a gran voz. Y esto era imposible humanamente. Tal como él estaba, débil, moribundo, este centurión jamás había visto algo. Y cuando Jesús gritó, que yo entiendo que fue cuando vino el pecado en aquel momento, antes de morir, vino todo sobre él. Entiendo que el centurión dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Esto era imposible. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y vemos cómo Jesús está orando y le caen grandes gotas de sangre. Y científicamente esto puede suceder cuando una persona llega a un nivel de estrés, de ansiedad tan extremo que los vasos capilares se le rompen y se mezcla la sudor con la sangre. Y vemos cómo explica cómo caían grandes gotas de sangre en el suelo, peleando. Querido, querida, peleando esta batalla por ti y por mí, para que hoy estemos aquí, escuchando su palabra y este mensaje. Dice en Lucas 22:42, ¿qué dijo Jesús en medio de este tormento, de saber lo que le venía encima, que tendría que ser separado de su Padre? Dice, Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa. Si quieres, Señor, busca otra manera. Vamos a mirar otro camino. Pero es que
fuerte, Señor, para yo vivirlo. Y después de sudar, de clamar, del diablo estar aquí, dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esto a mí me da tanto que pensar en mis decisiones, en mis anhelos, cuando las cosas no vienen como yo quiero. Yo pienso muchas veces en esto, en este momento, que es el que Dios, cuando Jesús ganó la batalla por nosotros. Vemos un ejemplo que siempre lo decimos, pobre Jonás, siempre lo decimos cuando hablamos de la voluntad de Dios, un ejemplo de alguien que se negó a hacer la voluntad de Dios, y ese fue el profeta Jonás. ¿Y Dios dónde lo enviaba? A Nínive. Dios lo enviaba a Nínive, a la capital de Asiria, a predicar la palabra de Dios, y Jonás dijo, no. ¿Y sabéis por qué dijo que no? Porque Asiria fue de los enemigos más acérrimos de Israel. Y 60 años atrás, entre 40 y 80, unos 60 años atrás, fue cuando los asirios conquistaron parte de Israel del norte y llevaron cautivos a mucha gente, a Asiria. Y Jonás, cuando Dios le dijo, Jonás, ve a predicar a Nínive. Yo no sé qué le pasó, a lo mejor a Jonás los asirios le mataron familiares, no sabemos por qué, pero es que se negó. Yo me voy. Y cogió el transatlántico, cogió el crucero, se escondió debajo al camarote más bajo del barco, pensando, ahí Dios no me encontrará. Él sabía que sí. Y se escondió ahí dentro, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Qué envió Dios? Una gran tormenta de tal magnitud que hasta los del barco, los pasajeros, los oficiales dijeron, alguien está bajo el juicio de Dios por aquí, algo está pasando. Y buscando, estaba Jonás con una paz, con su caviar, con su champán, durmiendo ahí abajo, y él salió y dijo, soy yo, me estoy escapando de Dios, de la voluntad del Señor. ¿Qué hicieron? Se ató. ¿Habéis visto aquellos cuentos de los piratas que ponían una plancha en el barco y ahí con una espada, venga, para abajo? Lo echaron. No sé si fue así, pero lo echaron al mar. ¿Y qué pasó? Dios envió en su misericordia, Dios habría podido ya acabar con Jonás, envió un gran pez, milagrosamente lo sostuvo con vida durante 3 días y 3 noches y lo escupió en una playa cerca de donde tenía que ir. Y fue cuando él, con sus pataletas todavía, ¿verdad?, fue discutiendo con Dios. Pero al final, ¿quién gana siempre? Dios siempre gana. Él nunca pierde. Dice la palabra en Isaías, fíjate, Isaías 55:9. Isaías 55:9 dice, así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos y mis pensamientos son más altos que vuestros caminos. Los caminos de Dios, iglesia, siempre son más altos que los nuestros. A veces no entenderemos. Dios te va a pedir cosas que tú dices, ¿y esto? Pero ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú para juzgar a Dios? ¿Quién somos nosotros, simples mortales, que Él por su gracia ha escogido salvarnos y traernos a su reino? Y si te dice, oye, perdona aquel, perdona aquella, ora por aquel, ora por aquella, ve y dale un abrazo a esa persona, etcétera, cosas que no nos parecen lógicas, vamos a obedecer, vamos a hacer la voluntad del Señor conforme a su palabra. Ahora bien, para ir acabando, ¿cómo
puedo hacer, cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Os lo habéis preguntado una vez? ¿Cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida? Gracias, José. Venga, va, a ver quién, sin vergüenza, sin ninguna vergüenza, ¿quién puede decir, va, cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios? Buscando la paz y siguiéndola, muy bien, esa es una manera. ¿Otra? ¿A quién se le ocurre algo? Cumpliendo sus mandamientos, otra, muy bien. Va, otra manera, buscando la paz y siguiéndola, obedeciendo sus mandamientos, pedir consejos a la autoridad, buscando la paz que venga de parte de Dios sobre todo, orando, muy bien. A veces, a veces también haciendo lo que no nos gusta. Vamos a ir a Romanos 12:2. Mira qué nos dice aquí. Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora bien, no lo quitemos este versículo. Una manera para tú sacar jugo a la palabra de Dios es haciéndole preguntas al mismo versículo. Vamos a hacerle preguntas a este mismo versículo. ¿Cómo puedo comprobar cuál es la voluntad de Dios? Pregúntale este versículo. ¿Cómo puedo comprobar la voluntad de Dios? Primero, no me conformo a este siglo y después transformándome por medio de la renovación de mi entendimiento. Dice otra versión, transformando mi mente. ¿Cómo puedo comprender, conocer, comprobar la voluntad de Dios? No conformándome a este siglo y renovando mi entendimiento. Así es como yo puedo empezar a conocer la voluntad de Dios. Primero, no adoptando las costumbres, ¿verdad? Si yo, dice otra palabra, no os amoldéis a este siglo, no os conforméis a este siglo. Entonces, ¿qué significa? ¿Veis estos juegos que hay de plastilina, que hay unos moldes, y uno la aprieta, ¿verdad? Y sale el molde de la plastilina, el caracol, la mariposa, lo que sea. Pues aquí este sentido, no os amoldéis, que la presión de este mundo no os haga un molde conforme a este mundo, ¿verdad? Y en esos moldes es donde la mayoría de veces va en contra de la palabra de Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es no conformarnos, no formarnos a lo que esta cultura nos está dictando y que va en contra de la palabra de Dios. Primer punto, súper importante, dejar aquellas cosas que no agradan a Dios. Cambiar de dirección. El arrepentimiento es cambiar de mentalidad. Yo iba hacia allí. Cuando yo me arrepiento, ¿qué hago? Voy hacia allá. Cambio de dirección. Si yo voy a aquel sitio que no me conviene, yo me voy a esforzar orando, Señor, dame la gracia para no ir a aquel sitio que no me conviene e ir hacia el otro lado, ¿verdad? Es no amoldarme a este siglo, a las cosas que sé que no debo hacer. Y muchas veces no será de un día para otro. No nos condenemos, no desistamos, no abandones. A veces es algo progresivo, ¿verdad? Pero es efectivo. Segundo, es saber qué piensa Dios. ¿Qué piensa Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué promesas me ha dado Dios? ¿Cómo yo puedo conocer a Dios? ¿Cómo yo puedo saber qué es lo que Dios me pide a mí que haga? ¿Cómo yo puedo saber las promesas que Dios me ha dado, mi identidad en Él? ¿Cómo yo puedo saberlo? A través de su palabra.
a través de su palabra. Vamos a ir a Hebreos 4, 12, 13. Fijaros qué dice. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Hebreos 4, 12, 13. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios, cuando tú lees la palabra de Dios y la retienes, esto tiene poder para cambiar. Tú leerás el Quijote, tú leerás un libro de autoayuda, un libro que te dice, da estos pasos, muy difícilmente vas a lograr algo. La palabra de Dios transforma y penetra hasta el fondo de tu ser. Y en 2 Timoteo 3, 16, 17, dice, vale, toda escritura que dice es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Iglesia, la palabra de Dios es la mente de Dios. La palabra de Dios es el verbo, y el verbo Jesucristo. Cuando tú te pones de verdad a leer la palabra de Dios, ahí sabes qué es lo que Dios quiere. Y uno de los grandes problemas que tenemos la iglesia contemporánea es que nos cuesta leer la palabra de Dios, nos cuesta estudiar la palabra de Dios. Y te digo una cosa, si tú te pones y te esfuerzas, te vas a enganchar. Es como una droga. Hay etapas en que tú te pones y te vas a un versículo, lees un capítulo detenidamente y te digo que engancha porque esto transforma y trae vida. Y si tienes Biblia de estudio, aquel versículo te lleva a aquel otro. Y aquel otro te lleva al otro de allá. Y dices, ¡qué riqueza! ¿Eso así es como Dios me ve? ¿Así es Dios de verdad? Este es el plan que Dios tiene para mí, pero si yo me voy, si no valgo para nada, pero ¿cómo? Así te ve Dios. Y empieza una sanidad. Y empieza una transformación. ¿Por dónde? A través de su palabra, que es como una espada que penetra hasta el fondo del alma. Amén. Y el tercer paso es aprender a esperar en Dios. Esto es súper importante. Aprender a esperar en Dios. Es la clave de todas. Es la clave porque muchas veces nos perdemos en el camino sin saber esperar. Dice la palabra, fijaros rápidamente, en Salmo 27:14, aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Si Dios te ha hablado en algo, espera en Él. Haz lo que Dios te ha dicho que hagas en la luz que tienes. Espera en el Señor. Habrá algunas veces en que Dios te mostrará con claridad en dudas que tengamos, como yo crío a mi hijo adolescente, cómo yo hago esta hipoteca, no la hago esto, no lo hago, cómo yo resuelvo este problema. Hay algunas veces en que deseamos que Dios nos dé detalles específicos de lo que debemos de hacer, ¿verdad? Pero habrá algunas veces en que Dios te lo va a decir, una palabra profética, lo que sea, pero habrá algunas veces en que Dios nos traerá un convencimiento profundo de lo que hay que hacer a través de una palabra, etcétera. Pero habrá otras ocasiones en que tendremos que decidir, porque Dios nos ha dado libertad de decisión. Libertad, eso es muy importante. Dios te ha dado libertad de decisión. Ahora bien, habrá veces en que tú no tienes una dirección clara de lo que tienes que hacer. De alguna manera, no sabes tú si coger este trabajo, si coger el otro. Te voy a decir algo muy importante. Si nos sometemos a Dios,
si nos sometemos a Dios, Él tiene maneras para prevenirnos de decisiones equivocadas. Él se encargará de arreglarlo. Todo obra para bien a los que le aman. Si tú no tienes una dirección definida y tú vives queriendo agradarle y orando, Él tiene sus maneras para reconducir, para ayudarte a decidir lo correcto. Lo peor es que muchas veces queremos correr y esto nos lleva a tardar más de lo deseado. Si tú tienes un margen para esperar, espera en el Señor, no corras. No corras. Y te aseguro que Dios te guiará. Para acabar, Mateo 11, 28, 30. Ahí viene el mensaje de hoy. Dice la palabra: vengan a mí todos ustedes los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Quién está cansado y cargado? Problemas, la vida, historias que vienen, que van. Dice Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué decía Jesús que su yugo es fácil? Porque Él sabe que el yugo que no viene de Él, el yugo que no viene de Él, es infinitamente peor. Mi propio yugo de mi persona es mucho peor que el yugo de Jesús. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nuestro peor enemigo, iglesia, ¿sabes quién es? Nuestro propio orgullo. Este es nuestro peor enemigo, nuestro propio orgullo. El pensar a veces, y me involucro, que me ha pasado, y te puede pasar, si no te pasa, el pensar que yo a veces, yo sé más que Dios, aunque no sea conscientemente, sin pedir consejo al Señor, yo sé más que Dios, que no necesito su ayuda, y lo puedo disfrazar como aquel chico que se iba a casar, pero se autoengañó. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No hagamos como aquel chico que se acopló a su voluntad, acopló la voluntad de Dios a su voluntad. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él quiere, iglesia, que descanses en Él. Él quiere que descansemos en Él, en su poder, en su palabra, que lo conozcamos a través de su palabra y de la oración. De ahí vendrá el resultado que tenemos en Filipenses 2:13. Vendrá del resultado de la alabanza, de la oración y de la palabra de Dios. Él producirá en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta es la palabra para hoy, iglesia. Él pondrá en ti su perfecta voluntad cuando estemos ahí buscándolo, anhelándolo, disfrutándolo, indagando en Él. Él pone su voluntad en nosotros. Por eso dice la palabra que es buena, agradable y es perfecta. ¿Quién me hubiera dicho que llegaría a ser pastor? Es que, iglesia, de verdad, familia, nada más que de pensar que si yo iba a llevar un grupo de casa, ya me cogía ansiedad y sudaba todo, de miedo. Y sabía que Dios me estaba llamando ahí a algo, pero nada más que de pensarlo, se me comía la ansiedad. Y Dios dijo un día, dio la palabra: te voy a poner. Y empecé a anhelar, empecé a querer, empecé a disfrutar, empecé a valorar este llamado. Dios pone, por favor pone el versículo, Dios pone tanto el querer como el hacer por su propia voluntad.
Familia, Dios está poniendo esta mañana en ti el querer como el hacer. No tengas miedo. No tengas miedo de dar el paso. No tengas miedo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo. No lleves tu yugo. No lleves el yugo de lo que te dicta este mundo. Lleva el yugo del Señor y aprendamos de Él, que es manso y que es humilde de corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas. Ahí sabremos cuál es. Señor, hágase tu voluntad. Y Él derrama gracia y favor. Y aunque se caiga el mundo, aunque se caiga, estaremos en el centro del corazón del Señor. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Él.